Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Hoy vamos a tratar este tema de dominio sobre las emociones, parte 2. La semana pasada tuvimos la dicha de que nos compartiera Mirna y Dios la usó grandemente. Y ahora pues vamos a ver esta segunda parte, dominio de las emociones. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos un viernes más, Señor. Sabemos que estás aquí en medio de nosotras para hablarnos, trayendo vida abundante a cada uno de nuestros corazones. Hoy estamos dispuestas, Señor, a escucharte y a ser obedientes, Señor, en lo que tú, Señor, nos hables el día de hoy. Permite, Dios, que tu palabra sea sembrada, que tu palabra sea arraigada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, siéntate en el trono de cada corazón de las que estamos el día de hoy acá. Úsame, Señor, como tu instrumento en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Bueno, pues estamos en la lección número 35 correspondiente a este año 2022. El tema es dominio de las emociones, parte 2. El verso clave está en Romanos 15:13. Y dice así la palabra de Dios: el Dios de esperanza. Fíjate que cuando nosotros leemos la palabra compasión, ustedes han leído la palabra compasión, si agarras la Biblia en una forma como un libro de literatura, es que no la saboreas. Pídele al Espíritu Santo que su presencia esté ahí contigo y vas a ver cómo la palabra se revela ante ti. Y bajo esa premisa vamos a leer este pasaje. Y el Dios de esperanza, imagínate, nuestro Dios que nos trae esperanza, os llene de todo gozo y paz. Y esto lo podemos experimentar aún en momentos de tribulación, aún en momentos de tristeza. Es nuestro Dios de esperanza que nos llena de todo gozo, nos llena de paz en el creer. O sea, tenemos que creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Señor nos da todo, pero el mérito es del Espíritu Santo, ¿no? Que es nuestro consolador. El objetivo de la lección es reconocer que la fuente de nuestro equilibrio espiritual, mental y emocional es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, por lo que de Él fluye la abundancia de vida que necesitamos experimentar a diario. Cada una de nosotros necesitamos experimentar esa presencia del Señor, pero la fuente de nuestro equilibrio espiritual, mental y emocional es la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar que Jesucristo se establezca en nuestras vidas y tenemos que buscar que el Espíritu Santo de Dios esté fluyendo en abundancia en medio de nosotras. Así que todas vivimos su presencia y esta presencia produce en ti y en mí un impacto que nos va a transformar, un impacto que nos va a hablar. La introducción dice así: el impacto de la presencia de Jesús en nuestras vidas trae de inmediato una atmósfera de paz. Y esto tenemos de verdad que experimentarlo, porque la presencia de Dios en nuestras vidas de verdad nos trae de inmediato una atmósfera de paz. Yo he comprobado que en cuanto yo siento una tribulación, en cuanto yo empiezo a sentir una tristeza, en cuanto yo experimento una congoja o una prueba que me está llegando y que siento que estoy perdiendo el equilibrio, porque cuando vienen las pruebas son cocolazos, ¿sí o no? Son como trancazos a tu vida que no te lo estás esperando, pero de pronto te llegan. Pero cuando yo siento eso, que yo estoy ya perdiendo el control, inmediatamente acudo al Señor, inmediatamente. A veces solamente necesitas decir Jesús y Jesús está ahí. Jesús está ahí, manda a sus ángeles y te guardan y te cuidan y te solventan y te sacan de cualquier tribulación. El impacto de la presencia de Jesús en nuestras vidas trae de inmediato una atmósfera de paz, te llena de paz, te llena de alegría. Sí, estoy diciendo lo correcto.
Aunque estés triste, te llena de alegría, te llena de amor, y esto inunda los pensamientos, inunda las emociones, inunda los sentimientos personales. Lo que estés sintiendo puede ser transformado en la atmósfera de Jesucristo. El impacto de su presencia es tangible. ¿Pero qué quiere decir que sea tangible? Tangible es que puede ser tocado o que puede ser percibido de manera clara y de manera precisa. Tú lo puedes experimentar, créeme. Y te lo digo yo porque yo lo he experimentado y es verídico. Pero también el impacto de la presencia de Dios es palpable. ¿Pero qué significa ser palpable? Palpable es lo que puedes tocar con tus manos, algo que es evidente, que no puedes negarlo, algo que está patente, que está claro, que está manifiesto. Y así puedes experimentar la presencia de Dios. Y también, ¿sabes una cosa? También he experimentado esto, que la presencia de Dios es transmitible. O sea, que si yo estoy sintiendo la presencia de Dios y tú estás conectada conmigo el día de hoy, por ejemplo, en esta plática, si tú estás conectada conmigo, esta presencia que yo siento en mi corazón, te la puedo transmitir a ti y tú lo percibes, y tú lo sientes, ¿me entiendes? O sea, tú experimentas esto que yo te estoy diciendo y digo, Señor, yo también quiero lo que esa persona está sintiendo, ¿me entiendes? Yo veo a mi mentora y cuando mi mentora habla, la boca se le llena de la evidencia del amor de Dios en su vida. Y ¿sabes qué? Yo no me quedo pasiva solamente escuchando, sino yo arrebato esa bendición. Y yo digo, eso que está sintiendo ella, yo lo quiero sentir, yo también quiero experimentarlo. Y arrebatas esa bendición también para ti, ¿sí o no? Entonces, al reflexionar sobre nuestro estado de ánimo en las últimas semanas, yo te pregunto el día de hoy a ti, ¿qué tanto impacto está teniendo el Señor Jesús en tu vida? Especialmente en nuestras emociones. ¿Sabes una cosa? Si el Señor no está ejerciendo un impacto en ti, en tus emociones, preocúpate. ¿Y sabes qué? Ocúpate. Porque tenemos nosotros que experimentar esa paz que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No importa la situación en la que estemos, nosotros tenemos que estar llenos de esa paz y esa seguridad de saber que el Señor no te deja solo y que no te desampara. Muchas veces a través de las emociones rotas hemos llegado a Cristo. Muchas veces necesitamos estar en pruebas. Muchas veces necesitamos estar en tribulación para acordarnos que Dios existe, ¿me entiendes? Pero a causa de esas pruebas, a causa de ese sufrimiento, a causa de ese padecimiento, a causa de esa enfermedad, muchas veces nos acordamos que Dios existe y entonces clamamos a Él y entonces podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Estamos cansadas de padecer lo mismo muchas veces y de pronto decimos, híjole, escuché que hay un Dios y entonces yo clamo a Él, yo acudo a Él y empieza la respuesta. ¿Sabes qué? Dios está tan sensible que nomás ve que tantito lo empiezas a buscar y Él se desborda en amor por ti, ¿me entiendes? Entonces da ese paso para que Dios se manifieste en tu vida. Jesús es el príncipe de paz, el rey de paz. Es por eso que hizo esta declaración tan poderosa y vigente para nosotras en Juan 14:27, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y mira nada más cómo concluye este verso que es importante, subráyalo, que dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Sabes que la mayoría de las personas, uno de los sentimientos o emociones que aprovecha el maligno para debilitarte y para tronarte, ¿sabes qué es? Que tengas miedo. Entonces nos llena de miedo, nos llena de pavor muchas veces y entonces el corazón está turbado. Pero dice la palabra de Dios, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vamos a Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llama su nombre admirable. Mira todos los nombres que tiene él. Admirable, porque ¿sabes qué? Es admirable. O sea, no hay un hombre más admirable que lo fue Jesucristo. Consejero, porque te aconseja. Cuando tú necesitas algo, Él te aconseja. Entonces es conocido también como consejero. Dios fuerte, porque Él es poderoso, porque Él todo lo puede. Por eso es un Dios fuerte. Es Padre eterno. ¿Sabes por qué? Porque no tiene ni principio ni fin. Porque es Padre eterno. Y príncipe de paz. O sea, ¿de dónde viene la paz? La paz viene de Él. Y ¿sabes durante cuántas veces en el Nuevo Testamento te dice, ten paz, ten paz, ten paz? O sea, Él está queriendo llenarte a ti de tu mente y en tu corazón de que Él es la paz. Y que si tú lo tienes a Él, tú estás lleno de esa paz. Vamos a Hebreos 7:2 que dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, es un rey de justicia, es el rey de Salem. ¿Sabes qué significa esto? Rey de paz. O sea, rey de Salem significa rey de paz. Entonces nuestras emociones deben de estar renovándose constantemente a través de la palabra de Dios, porque tu reacción de hoy es consecuencia de lo que metiste en tu mente el día de ayer. ¿Sí me entiendes? ¿De qué estás llena? Por eso es que te digo, ¿no? Y la pregunta, ¿de qué estás llena? O sea, porque si tú hoy te llenas de la palabra, el día de mañana vas a reaccionar en base a lo que te llenaste. ¿Sí me explico? Pero si tú te llenaste de puras cosas que te trauman, que te afectan, que te duelen, al día siguiente no quiero ni pensar cómo vas a estar. ¿Me entiendes? Porque de lo que tú estás llena, de eso eres. Qué fuerte, ¿no? Renuevas, ¿qué estás pensando? O sea, tienes que ver ¿cuáles son mis pensamientos? O sea, tienes que estarte llenando de esa verdad de Dios. ¿O no te estás llenando de la verdad de Dios? O sea, que la alegría, la tristeza, el enojo, el temor, son muchas de esas emociones que a veces no se pueden controlar. A veces nos centramos en el exterior y nos olvidamos del interior, culpando a los que están alrededor de nosotros, o culpando a las circunstancias por las cosas que te están pasando. No podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar la forma en que decidimos vivir, ¿sabes? ¿Cómo vamos a reaccionar ante las situaciones? Desarrollando el dominio propio. Esta es otra cosa que el Señor nos da como una herramienta, ¿sabes? Pero nos da también esa libertad, y entonces el dominio propio nosotros podemos ejercerlo. ¿Me entiendes? Con el alimento diario de la palabra de Dios. O sea, si tú te alimentas diariamente de la palabra de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta que vas a tener mayor control en tu dominio propio. Y vamos viendo cómo el Señor se mueve, cómo el Señor te sana, cómo el Señor restaura, cómo el Señor vivifica, cómo el Señor te santifica, cómo el Señor te libera. Y como su verdad nos alumbra y nos transforma, Dios nos creó con sensibilidad. Pero ¿cómo manejo mis emociones? Con poder, amor y dominio propio. Con eso podemos nosotros controlar nuestras emociones. Vámonos al punto número 1, que dice así: el efecto estabilizador de sus palabras. Imagínate, la palabra de Dios tiene un efecto sobre ti y sobre mí. Y dice el efecto. ¿Qué significa el efecto? El efecto es como dar un resultado, ¿me entiendes? Estabilizador, decíamos, ¿no? El efecto estabilizador. ¿Qué es estabilizador? Estabilizador es que hace estable tu vida a través de su palabra. O sea, encuentras esa estabilidad, esa tranquilidad. Entonces, el efecto estabilizador de sus palabras. Jesús saludó varias veces a sus discípulos diciendo: paz a vosotros.
Muchas veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento vemos eso en los evangelios, que les dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque a cada rato les decía paz. Porque sabes una cosa, todos los discípulos llegaron a tener miedo por la persecución. O sea, ellos sufrieron persecución y ellos tenían miedo de esa persecución. Pero él decía, ten paz. Como diciendo, estoy aquí. Si estoy aquí, nada va a pasarte. ¿Me explico? O sea, porque yo estoy aquí dándote la cobertura que tú necesitas. Paz a vosotros, dice Juan 20:19, por ejemplo. Y el 21. En Lucas 24:36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo nuevamente, paz a vosotros. Paz a vosotros, en medio de ellos. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Él se puso en medio de ellos? Porque Él está en medio de ti y en medio de mí. Él está siempre en el centro de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque es un acceso el que nos da para que nosotros podamos acudir a Él. El Señor te dice ahora mismo, la paz sea contigo. Recibe esa paz, recíbela. Quizá ya no tienes espacio para su paz porque estás cargada, porque estás hasta el tope de emociones, de pensamientos negativos. Quizá estás al borde del descontrol porque estás padeciendo muchas cosas, estás sufriendo, ¿no? Entonces estás ya descontrolada, ¿no? Si es así, hoy te invito, vamos a hacer esto. Cierra tus ojos y acércate a Él ahora mismo. Acércate a Él en humildad, pero ¿sabes qué? Con fe. Cierra tus ojos y no veas nada más que buscar la paz de Cristo. Habla con el Señor sobre cómo te sientes ahora. Señor, me siento abrumada, me siento cansada, estoy triste, estoy acongojada. ¿Cómo te sientes? Háblale al Señor de cómo te sientes ahora. Suéltale todas tus cargas. Dile, Señor, estoy padeciendo esto, estoy sufriendo esto, me están dando este diagnóstico, estoy teniendo un problema de salud, estoy teniendo un problema con mis hijos, estoy teniendo un problema con el trabajo. Señor, me preocupan mis hijos, me preocupa la economía, me preocupa este virus que anda por ahí. ¿Qué es lo que te está atormentando? ¿Qué es lo que te está preocupando? Todo eso vamos a entregarle a Él, las preocupaciones, vamos a entregarle los afanes, vamos a entregarle las necesidades, vamos a entregarle todo a Él. Y recibe a cambio, en este momento, recibe la paz de Cristo. La paz de Cristo inunda todo tu ser. La paz de Cristo inunda todo tu ser. Inunda tu casa. La paz de Cristo inunda tu vida. La paz de Cristo inunda tu familia. La paz de Cristo inunda tus seres queridos. La paz de Cristo te inunda y te llena de gozo. Te llena de alegría. Te llena de esperanza. Te llena de todo aquello que es lo que tú estás necesitando ahora mismo. La paz de Cristo te da las respuestas que tú estás esperando de parte del cielo. En el Salmo 107 del 28 al 30 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Ya viste? Hemos entregado todas nuestras cargas y ahora dice la palabra de Dios que te libra de las aflicciones. Así que seguimos en esta presencia sintiendo que Dios está aquí en medio de nosotros. Y entonces me apropio de este Salmo 107 del 28 al 30 que dice, entonces estamos clamando a Jehová en nuestra angustia. Señor, estamos angustiados, pero clamamos a ti, te creemos, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor. Señor, clamamos a ti en nuestra angustia. Líbranos, Señor, de nuestras aflicciones. Clamamos, Señor, a ti. Creemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que cambias la tempestad y me das sosiego, que se apaciguan sus ondas. Luego nos vamos a alegrar, Señor,
porque tú estás en medio de nosotros, porque tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ya se apaciguaron todos esos pensamientos, todos esos tormentos. Hoy se van, Señor, y hoy estoy llena de tu presencia, hoy estoy llena de gozo, hoy estoy llena de alegría, hoy estoy llena de esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos guías a un puerto seguro, porque tú nos guías al lugar de nuestro reposo, Señor. Y en Mateo 11 del 28 al 29 en la NTV dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que tienen cargas pesadas, y yo les daré descanso, dice el Señor. Recibe ese descanso en el nombre de Jesús, recibe ese descanso. Y dice el verso 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hoy recibe ese descanso. Él te quiere dar ese descanso, tú recíbelo en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de vivificar la verdad contenida en la palabra de Dios, para impactar todo nuestro ser e ir conformando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que queremos, Señor, cada vez parecernos más a ti, Señor. Queremos cada vez, Señor, ir reflejando tu carácter en nuestras vidas, Señor. Permite eso, permítele al Señor tener acceso a ti, porque Él es un caballero. Él no te va a forzar, Él no te va a obligar, pero tú tienes que decirle: Señor, yo estoy abierta a ti, yo estoy abierta a ti, yo quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que tú entres y gobiernes mi mente, yo quiero que tú gobiernes las emociones, porque todas las emociones, si tú permites que Él las gobierne, se van a estabilizar en la verdad que Él representa. En la medida que las escrituras te son iluminadas, te son entendidas y son creídas en tu corazón, vas a ver cambios contundentes que van a traerte paz y alegría. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, la cual nos va a tranquilizar. Así que toda tranquilidad te llena ahora mismo. Estás llena de toda la paz, de toda la tranquilidad, de todo el consuelo, porque Él te da ánimo hoy. El día de hoy Él te llena y te satura de alegría. Él te llena de su amor, Él te llena de su fe, Él te llena de esperanza. Y va conformando las virtudes y las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. ¿Estás viendo esto? ¿Quién es el que te va a guiar? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, porque no hallará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y te hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes una cosa? Muchas veces tú no sabes qué hacer ante alguna circunstancia, pero si tú clamas al Espíritu Santo, te aseguro que Él te guía, que Él te dirige, que Él te dice qué es lo que debes de hacer, qué decisión debes de tomar, qué es lo más correcto para ti. Vamos a Gálatas 5 del 22 al 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, los frutos del Espíritu Santo nosotros los podemos tener como un acceso directo. Así que hay que cultivar la comunión con Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de la palabra, manifestando a nuestro prójimo los cambios que vamos experimentando con el Señor. O sea, que de lo que tú estás lleno, toda la gente que está a tu alrededor va a recibir esos frutos de lo que tú estás lleno. O sea que si tú buscas la presencia de Dios, que si tú buscas la presencia del Espíritu Santo, la gente que anteriormente te conoció como enojona, como conflictiva, como, ¿me entiendes? O cualquier falla que pudimos haber tenido, porque no somos perfectos, se van a ir dando cuenta y dicen: oye, te veo cambiada, oye, ya estás más paciente,
¿Qué es lo que estás haciendo? Y entonces es una buena oportunidad para que tú les digas, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, ¿no has escuchado a alguno de tus conocidos o familiares decirte, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan cambiada? ¿Por qué estás tan cambiado? Pero para bien, O sea, estás cambiando para bien. Y ahí es cuando tenemos esa oportunidad de decirle lo que ha hecho Jesucristo en cada uno de nosotros. Vámonos a Efesios 5, del 18 al 20, que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, busquemos saturarnos de esa presencia que nos va a llenar de gozo, de paz, de alegría. Embriaguémonos de su palabra, embriaguémonos de su presencia. Al creer la palabra, el Espíritu Santo nos llena de todo gozo y paz y abunda la esperanza. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces que hemos estado con nuestra mente cerrada ante todas las adversidades que muchas veces vivimos y todo, de repente cuando nosotros nos metemos y nos sumergimos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos llenamos de esperanza y las cosas ya no las vemos tan feas como las veíamos, ¿no? Como que nuestro panorama cambia cuando Dios está en medio de nosotros. Romanos 15, del 13 al 14 dice, el Dios de esperanza. Por eso es que cambia el panorama, porque nos llena Él de esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿viste? Te llena de gozo y te llena de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está llenándote a ti de ese gozo, de esa paz, de esa alegría. El Espíritu Santo dirige nuestra vida interior con corrientes interminables de sabiduría, de inteligencia y emociones celestiales. ¿No quieres tener tú emociones celestiales y dejar de padecer y sufrir de lo material? Nuestra experiencia con Él es altamente emotiva. El Espíritu mismo nos anhela celosamente, ¿sabes? Él anhela que tú le busques. En Juan 4:14 dice, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sabes que la vida eterna nosotros, en el momento en que tenemos este pacto con Cristo, podemos empezar a vivir ya esa vida eterna, esa vida sin limitaciones, esa vida con esperanza. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Porque Él te trae eso, Él te trae vida, Él te trae limpieza, Él te trae esperanza. Punto número 2. El efecto desestabilizador de la carne. Wow, la carne desestabiliza. Cuando tú te dejas llevar por tu carne y no por el Espíritu, entonces eso te trae una desestabilización. La carne distorsiona la realidad. Hay un efecto totalmente contrastante entre la obra del Espíritu Santo y las obras del pecado y de la carne. Por ejemplo, la carne siempre te distorsiona las emociones. La carne va a distorsionar tus emociones. Echemos un vistazo. Vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21 de la NTV. Pero a pesar de haber visto sus respuestas, yo quiero seguir gobernado y es lo que debemos de estar cuidando. Querer que los demás cambien y yo estoy bien. Muchas veces eso es lo que pasa dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Queremos que los demás cambien, que los demás piensen como tú piensas, que los demás hagan lo que tú quieres, ¿me entiendes? Y estas son distorsiones que hay en la carne. Pero ve lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
los resultados son más que claros. Caemos en inmoralidad sexual, caemos en impureza, caemos en pasiones sensuales, podemos caer en idolatría. Idolatría es cualquier cosa que nosotros ponemos antes que a Dios. Podemos caer en hechicería, podemos caer en hostilidad, o sea, ser hostiles, ser duros, buscar peleas, buscar celos, arrebatos, ¿no? Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, mira lo que dice la palabra de Dios, no heredará el reino de los cielos. Y está muy claro porque te lo dice con palitos y bolitas. ¿Me entiendes? Te dice, cualquiera que ande en esta vida no heredará el reino de los cielos. Porque nos estamos dejando mover por la carne, por el mundo, por las pasiones desordenadas. Necesitamos discernir continuamente dónde andamos, si en lo que es del Espíritu o si nos estamos dejando llevar por las obras de la carne, y vamos a decidir lo que proceda. Por ejemplo, perdonar o renunciar a lo que sabemos que es pecado y entrar en obediencia, ¿no? Arrepentirnos y hacer los cambios que debemos de hacer. Vamos a Gálatas 5 del 16 al 17 que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Esta es la orden que estamos recibiendo del cielo. Y el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque muchas veces queremos comportarnos bien, muchas veces queremos hacer lo bueno, pero nos vence la carne. Muchas veces nos vence la carne. ¿Y sabes por qué nos vence la carne? Porque no le das de comer al Espíritu. ¿Y cómo es que no le das de comer al Espíritu? Pues eres indiferente, no te gusta el discipulado, a veces no te conectas, o a veces te apartas, o a veces no lees la Biblia. ¿Sí me explico? No oras. Entonces estás muy frágil y fácilmente manipulable. Andar en el Espíritu significa que tengamos organizada nuestra vida mental, nuestra vida espiritual, física, en torno a la palabra, o sea, ser guiados por la palabra y a las prioridades que el Espíritu Santo te dé. En la medida que lo hagamos, vamos a ser mucho más motivados por el Señor y vamos a ir avanzando y entraremos en ese círculo ahora virtuoso, no vicioso, en ese círculo virtuoso, ¿no? De la madurez a imagen y semejanza de Cristo, y vamos a vivir en esa atmósfera de paz, de gozo del reino por encima de lo que está ocurriendo en el entorno físico. O sea, no te va a importar lo que está pasando ya en el entorno físico, Si te sumerges en su presencia, no hay nada que perturbe y te quite la paz. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, yo cuando empezó la pandemia, inicié yo este discipulado. Y al iniciar este discipulado me sumergí en la palabra de Dios gruesísimo. Todo el tiempo estaba leyendo, orando, estudiando, ministrando, o sea, estaba yo totalmente clavada en la presencia de Dios. Mi esposo estaba clavado en las noticias. Entonces, él estaba como ansioso, él estaba temeroso, él tenía miedo, ¿me entiendes? Y en ese entonces todavía no se había jubilado. Él no se había jubilado y hubo un tiempo que por su edad le dijeron que no tenía que ir al trabajo, pero de repente le dijeron que ya se tenía que presentar en forma obligatoria. Como estaba lleno de las noticias y las noticias eran muy amarillistas y alarmistas, pues él estaba lleno de muchísimo temor y miedo. Y yo estaba sumergida en la palabra y yo no tenía miedo, yo tenía paz en mi corazón.
¿Por qué pongo este ejemplo? Este ejemplo lo pongo porque justamente de lo que nosotros estamos llenos, de eso somos, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué yo no tenía miedo? Me decía mi marido, es que de verdad eres un inconsciente. ¿Cómo es posible que no tengas miedo? Y le dije, no, pues, o sea, ¿por qué voy a tener miedo si Dios está con nosotros? En ese tiempo estábamos totalmente, que no salíamos a la calle, ¿no? Entonces le decía yo, si estamos aquí en la casa, ¿quién te va a contaminar? ¿No? Entonces me dijo, que venga la muchacha, pero que no entre a la casa. Entonces limpiaba solo lo de afuera, ¿me entiendes? Y todo lo de adentro, solo nosotros. Entonces había ese temor, había ese miedo. Pero ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué está lleno tu corazón? Y yo me di cuenta que en el momento en que yo me sumergí en la palabra y todo y empecé a servirle, este grupo empezó a crecer, luego abrimos el otro discipulado, ya hay 150 mujeres en el otro discipulado y todo esto es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te respalda cuando tú de verdad te entregas a Él, cuando tú le crees a Él, Él te respalda, Él te bendice, Él te prospera en su camino. Vamos a ver Efesios 4 del 13 al 16 que dice: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto tenemos que tenerlo claro, chicas y chicos, quienes me escuchen, porque no nos podemos quedar como niños fluctuantes, o sea, estancarnos. Porque hay gente que pasa 5, 10, 15, 20 años y no crece en la fe y nunca da fruto. Entonces nosotros no podemos ser así, tenemos que dar fruto, tenemos que reflejar que Cristo vive en nosotros. Porque si no, seremos llevados por doquier de cualquier tipo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, tú y yo tenemos que ir construyendo una fe para que eso se vaya viendo, ese edificio, ¿me entiendes? En amor. Y con esto entramos a ese círculo virtuoso que vamos a ir conquistando, que vamos a ir transformándonos, que vamos a ir logrando mayores cosas en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Punto número 3. ¿Qué hacer para dominar las emociones? Esto es muy importante, ya casi terminamos. ¿Qué hacer entonces para dominar las emociones? O sea, ya vimos todo el planteamiento del problema, pero ahora, ¿cómo le hago para que nuestras emociones las pueda yo dominar? Tenemos que retomar nuestra relación personal con el Padre. Esto es fundamental. El manejo de nuestras emociones involucra presentarnos ante el Señor para consagrarle nuestra vida y comenzar a tomar las decisiones que nos pongan en sintonía con Él y su palabra. O sea, tenemos que reconocer y tenemos que reconciliarnos con Él. En Romanos 6:11 dice: así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos con Dios en Cristo Jesús. Tiene que haber una transformación total para nuestras vidas. En la fuerza del Espíritu vamos a experimentar como si podemos morir a la carne. En Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8 del 12 al 15 dice: por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios con el que los adoptó como hijos. Y ahora lo podemos llamar Abba Padre, o sea, papito querido. Haz morir lo terrenal, haz morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Deja la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia.
las palabras deshonestas, todo eso dejémoslo ya. Seamos, como dice Efesios 4 del 2 al 3, humildes, amables, pacientes, unos con otros, tolerándonos en amor, haciendo todo lo posible para mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, el dominio de nuestras emociones será mucho más fácil si lo vestimos a diario de Jesús. Los estados de ánimo, vamos a ver que son un producto de nuestros pensamientos, de nuestras suposiciones y de nuestras creencias. Vamos a llenarnos del amor de Dios y vamos a desechar todo el temor. En 1 de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y checa esto muy importante. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que si tú estás temiendo algo, no has sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Cómo nos vamos a activar? Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene una doble función para ti y para mí. Nos va a convencer de lo que estamos haciendo mal y nos va a ayudar a salir de esa situación. En Efesios 5, 18 al 20 nos invita a ser continuamente llenos del Espíritu Santo para que en nuestras debilidades humanas sean sobrepasadas totalmente por virtudes. Y en el Salmo 37 del 7 al 8 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Ya viste? Esa paz te tiene que dar eso. Guardar silencio es esperar, querer escuchar cuando Dios te habla. Y dice, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira. Dice, por el hombre que hace maldades deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna para hacer lo malo. O sea, vas a agarrar ese dominio propio buscando de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a reconciliarnos con el prójimo. Lo que en la carne es muy difícil que nosotros lo hagamos, pero el Espíritu Santo va a transformar tu actitud. Recuerda que Él nos ha hecho hijos de Dios y Él también te ama. Vamos a orar por todas estas personas que nos han hecho mal. Vamos a orar, vamos a bendecir a todas estas personas que nos han hecho algún mal. Recuerda que las emociones nos pueden llevar a las enfermedades. Cuando tú dejas rienda suelta a esas emociones, el cáncer, por ejemplo, el cáncer es producto de unas emociones mal manejadas, ¿no? Entonces recuerda que las emociones nos pueden llevar a esas enfermedades por no saber manejar las emociones. ¿A quién le estás dando tu autoridad sobre tu vida? ¿A las circunstancias? ¿A los que viven a tu alrededor? Recuerda que muchos de ellos han sido lastimados y sus comportamientos son resultados de las vivencias que han tenido. Entonces la ira no piensa en la dignidad de la otra persona. Es una reacción que es provocada por impulsos sin pensar el porqué el comportamiento de este prójimo que te ha hecho daño. La paz, según el mundo, es la ausencia del conflicto, pero verdaderamente la paz es la llenura de Dios, que a pesar de estar en diversas pruebas permanezco en su paz, confiada que Él está en control. Yo encuentro paz cuando dejo que Jesús me guíe, que Jesús me gobierne, que Jesús me enseñe. La paz llega a mí cuando encuentro el significado al convertirme en un medio para un fin que no soy yo, porque damos amor al otro y ese mismo amor es el que recibimos del Padre y entonces ese mismo amor es el que tú y yo transmitimos. El efecto desestabilizador debe sujetarse a la verdad, al amor, a la presencia, a la intimidad y al poder de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tema y por cada persona que el día de hoy se ha conectado para recibir este mensaje. Tú conoces, Señor, la condición de cada quien y hoy estamos aquí atentos, Señor, para escuchar tu voz. Santifica nuestros oídos para escuchar tu palabra, que nos llena de amor,
que nos llena de paz, que nos llena de bendición, de exhortación. Presentamos ante ti nuestros corazones quebrantados y todas nuestras necesidades, Señor, tú las conoces, pero también conoces nuestras debilidades, como el enojo, como la gritería, como el dolor, como la tristeza. Esperamos en ti que traigas las respuestas que nuestra alma necesita. Muévete, Señor, muévete, Padre, en tu verdad. Muévete, Señor, con tu amor, con tu poder y gobierna, Señor, cada uno de nuestros corazones. Gobierna, Señor, nuestras emociones, Padre, y danos dominio propio. Hoy declaro vida, bien y bendición sobre cada una de estas personas que están conectadas el día de hoy. Revélanos, Padre Santísimo, tu verdad. Llénanos, Señor, de paz. Llénanos, Señor, de gozo. Llénanos, Señor, de esperanza. Padre Santísimo, permite, Dios, que este estudio haya caído en buena tierra, Señor, y que dé frutos y frutos en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.